Quizás sientas una incomodidad sutil, como cuando el silencio se estira demasiado y uno empieza a percibir su propio pulso. No te asustes. Ese pulso no es tuyo. Es de algo más antiguo que respira a través de ti. Desde siempre ha estado esperando un resquicio, una grieta mínima en tu atención para deslizarse y recordarte que no eres la superficie que imaginas ser. En los templos sumergidos de Egipto, se decía que la verdad no se pronunciaba con la boca, sino con la piel, que las piedras solo hablaban a quien sabía escuchar con los huesos. Imagínate caminando entre columnas que aún retienen el olor del incienso disuelto en siglos, donde cada sombra parece observarte y cada jeroglífico parece moverse un poco cuando apartas la mirada. No es ilusión. Las paredes también respiran. En ese aire suspendido, los antiguos escribas decían haber sentido la voz de Thoth, una voz sin sonido que no enseña, sino que despierta. No lo llames Dios, ni espíritu. Piensa en una inteligencia sin rostro que se insinúa en las formas, un pensamiento vivo que dibuja los contornos del mundo y se retira antes de ser atrapado. Thoth no escribe con tinta. Escribe con el intervalo que separa un pensamiento del siguiente. Y quien alcanza a quedarse en ese espacio, percibe que el universo no es materia ni vacío, sino una conversación continua entre dos silencios. Tal vez nunca te lo dijeron, pero el aire que entra en tu pecho no es solo oxígeno, es memoria. Una memoria sin palabras que recorre el mismo camino que la luz cuando decide hacerse visible. Cada respiración que das es un mensaje cifrado que atraviesa los siglos. Es la forma que tiene la eternidad de jugar a ser instante. Si pudieras escuchar ese mensaje sin traducirlo, entenderías que no hay diferencia entre tu pulso y el movimiento de las estrellas. Por eso la mente se resiste, busca lógica, intenta asir lo que vibra, pero este saber no se entrega al análisis. Se abre cuando el intelecto se rinde y queda solo la sensación de estar siendo mirado desde dentro. En ese instante, los pensamientos se vuelven lentos, y lo que llamas realidad empieza a mostrar sus fisuras. No se trata de ver visiones ni de oír voces. Se trata de notar que algo te observa desde el otro lado del espejo de tu respiración. A veces, ese algo adopta la forma de una frase, otras la de un escalofrío, un sonido que nadie más oye. No tiene prisa, se alimenta de tu atención. Si lo sigues con demasiada curiosidad, se disuelve. Si lo ignoras, vuelve en sueños. Es un maestro que no enseña y un ladrón que roba certezas. Lo que queda cuando pasa no es conocimiento, sino un espacio nuevo, una claridad sin pensamiento. El mundo se organiza de nuevo después de eso. Las cosas comunes, el vaso de agua, la calle, el rumor de los coches, comienzan a tener un espesor distinto, como si todo estuviera a punto de revelar algo que todavía no tiene lenguaje. Es la sensación de estar al borde de una revelación que nunca termina de pronunciarse. Y, sin embargo, basta esa cercanía para cambiarlo todo. El misterio no llega con luces ni trompetas. Llega con el temblor pequeño de una hoja que cae, con el silencio que se estira detrás de una palabra que no dices. Ahí empieza el viaje, no hacia afuera, sino hacia un centro que no está en ningún lugar, una distancia que se mide en resonancia. Lo que se despierta no tiene nombre, pero te reconoce,
De pronto entiendes que no es información lo que buscabas. Es la sensación de estar en contacto con algo que no puedes poseer. Ese contacto es suficiente. Lo demás, las definiciones, las pruebas, las certezas empieza a desvanecerse. Lo que queda es una calma extraña, una belleza difícil de explicar, como si el universo hubiera parpadeado y, durante ese parpadeo, tú recordaras brevemente quién eres. Si algo en ti decide quedarse aquí, en este borde donde el tiempo se curva y el aliento parece contenerlo todo, entonces el relato ya ha comenzado. Lo demás vendrá solo, como un eco que sigue expandiéndose en la cámara del alma. No hay frontera clara entre el pensamiento y la memoria, entre lo que imaginas y lo que recuerdas. Todo vibra en la misma sustancia transparente donde el pasado no desaparece, sino que se pliega sobre sí mismo esperando una mirada capaz de leerlo. Los antiguos lo sabían. Decían que cada palabra pronunciada deja una huella luminosa en el aire, y que esas huellas, cuando se acumulan, forman geometrías invisibles que sostienen el mundo. No hay materia sin palabra, ni palabra sin aliento. Lo que existe es una conversación incesante entre lo visible y lo que aún no se ha atrevido a mostrarse. En esa conversación, Thoth no es un personaje. Es el eco mismo del lenguaje cuando se reconoce a sí mismo como creador. Su escritura no se traza con signos, sino con vibraciones que organizan la forma desde dentro, igual que una nota musical ordena el agua en patrones de simetría. Así nacen los mundos, no del caos, sino de un ritmo oculto que danza antes de hacerse audible. Y cada ser, al respirar, repite esa danza sin saberlo. Hay momentos en los que lo percibes, tal vez al despertar antes del amanecer, cuando todo parece suspendido y el aire se siente más denso, o al mirar un reflejo hasta que el reflejo parece mirarte a ti. Son instantes en los que la superficie cede, y lo que estaba detrás asoma con una delicadeza casi dolorosa. No es que descubras algo nuevo, es que reconoces algo que había estado contigo desde siempre. Un saber que no puede explicarse porque no pertenece a la mente. La mente busca contornos, nombres, certezas, pero el conocimiento de Thoth es una sustancia que se disuelve cuando intentas encerrarla. Es el agua que se escapa de las manos del lógico y la piedra que se vuelve liviana cuando la toca el que recuerda. Por eso, en las escuelas herméticas, el aprendizaje no consistía en acumular ideas, sino en desaprender. El iniciado debía vaciarse, dejar espacio para que la vibración hiciera su trabajo sin la interferencia del pensamiento. Se decía que solo en el silencio que queda cuando la mente se extingue, aparece el verdadero maestro. Ese silencio no es ausencia de sonido. Es una textura que se puede sentir. Un latido que ordena las cosas a su alrededor. En él, el cuerpo se vuelve instrumento. La respiración, oración y la atención, fuego. Todo lo superfluo cae. Y en su lugar queda una claridad que no tiene forma, pero ilumina. Es en esa claridad donde las palabras de las tablillas esmeralda adquieren sentido. Lo que está arriba es como lo que está abajo, no como una metáfora, sino como una constatación directa.
Lo que piensas se curva en lo que vives. Lo que sientes dibuja el paisaje que pisas. Mira alrededor. Cada objeto, cada gesto cotidiano, es una expresión material de un pensamiento colectivo. Las ciudades son ideas solidificadas. Los ritos son emociones que se repiten hasta volverse piedra. Todo es huella. Todo es eco. Y si observas con la calma suficiente, verás que el mundo se reordena cada vez que cambias el ritmo de tu respiración, no por magia, sino por correspondencia. La conciencia ajusta la forma como la música ajusta la danza. Entonces entiendes que la oración más pura no se pronuncia con palabras, sino con presencia, que cada respiración consciente es un acto creador y que cada pensamiento sostenido es una ofrenda lanzada al tejido del universo. No hace falta pedir, basta con emitir una vibración nítida. El campo responde, siempre lo ha hecho. Lo que cambia es tu capacidad de escucharlo. Hay un punto en el que esa escucha se vuelve visión. No la visión de los ojos, sino la del alma que ve sin mirar, que reconoce sin nombrar. Es una mirada que atraviesa las formas y toca el pulso que las mantiene vivas. Los iniciados la llamaban el ojo que recuerda. No observa los objetos, sino las distancias entre ellos, el vacío que los separa y, al mismo tiempo, los une. Ese vacío no está afuera, es la sustancia de la que estás hecho. Cuando ese ojo se abre, aunque sea un instante, el mundo cambia de textura, los sonidos se vuelven más lentos, los colores respiran, el tiempo ya no corre, se expande, y tú, por primera vez, sientes que no estás dentro del universo, sino que el universo está dentro de ti, desplegándose a través de tu atención. Comprendes entonces que no hay lugar a donde ir, que el viaje es hacia el punto donde todo converge, el presente, y en el presente todo vibra. La materia es solo ritmo que olvidó su canción. Tu tarea no es dominarla, sino recordarle la melodía. Thoth decía que cada ser humano es un acorde y que la armonía del cosmos depende de la pureza de ese acorde. No existe misión más alta que afinarse. Y afinar no es cambiar. Es resonar de nuevo con el origen. Eliminar las disonancias que el miedo y la prisa han dejado en la cuerda del alma. El miedo endurece, la prisa desvía. Pero basta una nota sincera, una respiración consciente, para que el orden regrese. En ese instante, sin esfuerzo, el caos se organiza y el alma recuerda su forma inicial. No hay revelación grandiosa, ni milagro visible. Solo la evidencia tranquila de que todo está unido por un hilo de luz que vibra en silencio. Y ese hilo pasa justo por el centro de tu pecho, allí donde el aire se convierte en presencia y la presencia en visión. Allí empieza realmente el misterio. Allí donde el misterio empieza, el lenguaje se vuelve insuficiente. Las palabras se desgastan al intentar tocar lo invisible, como si cada sílaba tropezara con algo más vasto que no cabe en ningún sonido. Sin embargo, ese vacío no es una pérdida, es una invitación, porque en el momento en que el pensamiento se rinde, lo que queda no es silencio. Es un tipo de música que el oído no capta, pero que el cuerpo reconoce.
Es la misma vibración que resonaba en las cámaras interiores de los templos cuando los sacerdotes egipcios, inmóviles frente a una llama, sincronizaban su respiración con el latido de la tierra. No buscaban dioses, buscaban resonancia. Dicen que en esos espacios cerrados el aire se volvía más pesado, casi líquido, y los sonidos adquirían una profundidad que hacía temblar los huesos. Era el lugar donde la materia y la conciencia se encontraban. Lo que hoy llamaríamos energía era para ellos un lenguaje, el universo. Pensaban. No se explica, se pronuncia. Cada estrella, cada hoja, cada respiración era una sílaba del discurso divino. Y Thoth, el escriba invisible, era quien mantenía la gramática de ese idioma. Sin él, el cosmos se desordena. Con él, el caos danza. Imagina por un momento que esa estructura aún pulsa debajo de lo cotidiano, que los edificios, los cuerpos, los pensamientos son solo formas momentáneas de una vibración más profunda. A veces se percibe en los márgenes. Cuando alguien te mira y sientes que algo más allá de sus ojos te reconoce, o cuando un recuerdo aparece sin causa, como si viniera de otra vida que no recuerdas haber vivido. Es entonces cuando entiendes que la memoria del alma no sigue las reglas del tiempo. No se mide en años, sino en frecuencias. Thoth hablaba de una mente universal, una inteligencia que no piensa como los humanos piensan, sino que imagina, y en su imaginación todo existe simultáneamente. Lo que fue y lo que será están respirando en este mismo instante, superpuestos en un mismo punto que llamamos presente. Lo que percibimos como pasado son vibraciones que se desvanecen lentamente. Lo que llamamos futuro, ondas que aún no hemos sintonizado. Pero todo está aquí, esperando a ser recordado. Por eso los sabios decían que la iluminación no consiste en ascender, sino en recordar. Recordar la frecuencia original antes del miedo, antes del nombre, antes del cuerpo. En esa frecuencia el alma no tiene historia, solo presencia. Pero para alcanzarla, hay que atravesar la niebla de lo conocido, la maraña de pensamientos que insiste en explicar lo inexplicable. El que se atreve a cruzar esa niebla descubre que no hay otro lado, que la niebla misma es el velo de la mente y que al disiparse, lo que queda es una claridad que no pertenece a nadie. Y esa claridad no brilla, respira, no deslumbra, revela, surge como una brasa suave en el centro del pecho. Un calor sin causa que se expande hacia la garganta y la frente. En las antiguas escuelas de iniciación lo llamaban el fuego blanco. No era un símbolo, sino una experiencia. El cuerpo se volvía translúcido desde dentro, y el iniciado comprendía que la luz no venía del cielo, sino de la sangre. La divinidad no estaba arriba, sino en cada célula que recordaba su origen estelar. El mundo moderno perdió ese lenguaje. Cambiamos la contemplación por la prisa, el asombro por la distracción, la respiración por el automatismo. Pero aún así, la vibración no se apagó. Sigue aquí, esperando ser reconocida. A veces se manifiesta en sueños, otras en los instantes de quietud en los que la mente se detiene sin razón aparente. En esos segundos,
Algo antiguo despierta. Una presencia sin nombre que observa a través de tus ojos y sonríe porque por fin has mirado hacia donde siempre estuvo. Esa presencia no exige fe ni ritual, solo atención, porque la atención es la puerta más antigua del universo. Allí donde la diriges, la energía responde, y donde la energía responde, la forma cambia. Por eso, lo que ves no es el mundo, sino el reflejo de tu frecuencia. No vives dentro de la realidad, vives dentro de tu vibración. Cada emoción que sostienes es una pincelada sobre el lienzo del tiempo. Cada pensamiento repetido es un hilo que refuerza o debilita la trama de lo que llamas destino. Cuando comprendes esto, la noción misma de destino se disuelve. Ya no eres un espectador que observa el desarrollo de una historia ajena, sino el narrador que elige la cadencia de cada frase. El libre albedrío no consiste en decidir entre opciones, sino en cambiar la vibración desde la que percibes. Porque cuando la frecuencia cambia, el mundo responde. La realidad no es un escenario fijo, es una partitura en perpetua reescritura. Y en medio de esa partitura, cada uno de nosotros es una nota que busca su tono exacto. El sufrimiento surge cuando vibramos fuera del acorde original, cuando insistimos en sostener frecuencias que ya no nos pertenecen. Pero el ajuste es posible y no requiere esfuerzo, solo una presencia tan absoluta que disuelve la resistencia. En ese instante, sin meditarlo, sin intentarlo, te das cuenta de que el universo respira contigo y que el aire que entra y sale de tus pulmones es el mismo que mueve las galaxias. Esa comprensión no puede describirse, solo vivirse. Es la frontera donde el yo se disuelve y lo real comienza, donde la conciencia deja de ser un espejo y se convierte en luz que atraviesa. Allí el nombre de Thoth deja de ser una palabra y se vuelve vibración pura, un murmullo que no necesita traducción. Lo sientes recorrer tu cuerpo como una corriente templada que ordena. Limpia, recuerda. No hay visiones, ni revelaciones, solo una certeza sin forma, que siempre has estado aquí, dentro del mismo pulso que mueve todas las cosas. Justo cuando intentas pensar qué significa, desaparece. Porque no puede pensarse lo que no tiene principio, solo puede respirarse. Cuando esa corriente desaparece, no se extingue, se oculta detrás de los gestos más simples, esperando el instante en que la mente se distraiga para volver a filtrarse. Es sutil, casi tímida, pero su presencia altera el modo en que la luz toca las cosas. De repente, el mundo cotidiano parece cargado de una densidad nueva. Las sombras no son oscuridad, son profundidad. Los sonidos adquieren un eco invisible, como si cada ruido tuviera detrás un doble más antiguo. La realidad deja de ser sólida, empieza a respirar contigo. En los antiguos textos herméticos se hablaba de esta sensación como del segundo nacimiento. No era un nacimiento físico, sino un renacer de la percepción. El iniciado comprendía que no se trataba de alcanzar otra dimensión, sino de aprender a mirar la misma realidad desde un ángulo imposible, desde dentro. Lo que antes era piedra se volvía símbolo. Lo que antes era rutina se revelaba como rito.
Lo que antes era miedo se transformaba en frontera sagrada. Los maestros decían que, cuando esa visión despertaba, los ojos se volvían espejos. Todo lo que mirabas reflejaba una parte tuya. Nada estaba afuera. El pájaro que cruza el cielo, el polvo que danza en el rayo de sol, el rostro que te observa en la multitud. Todo era lenguaje. Y tú eras la frase que el universo se estaba diciendo a sí mismo. Comprender esto no es un acto de fe, es un temblor, una desestabilización profunda de las certezas, porque si nada está afuera, entonces tú no estás dentro. Lo que eres es la trama misma que conecta cada forma. Ese reconocimiento no trae euforia, trae silencio, un silencio tan vasto que al principio parece vacío, pero después se percibe como una inteligencia suave que te sostiene. No hay instrucciones, no hay voz, solo una certeza sin pensamiento. Esto que respira en mí no soy yo, es el todo respirando su propio reflejo. Los místicos lo llamaban la noche del alma, pero no es oscuridad, es el ciego resplandor del origen, tan intenso que los sentidos no pueden soportarlo y se apagan para dejar paso a otra clase de ver. En esa noche, el tiempo se pliega. Los recuerdos dejan de tener orden. Las emociones cambian de temperatura. Los sueños se mezclan con lo que llamas vigilia. No es locura, es reconfiguración. La conciencia reajustándose para poder percibir una frecuencia más alta. Todo lo que creías conocer se deshace, como arena que vuelve al mar. Y sin embargo, hay una alegría extraña en esa disolución, como si perderlo todo fuera el único modo de recuperar lo que nunca se había ido. Los iniciados antiguos atravesaban esta fase en silencio, guiados solo por la respiración, porque sabían que el aliento es el hilo que conecta los mundos. Mientras la mente se fragmenta, el cuerpo recuerda, y el cuerpo sabe, con un conocimiento que no puede escribirse. Sabe cómo regresar al equilibrio sin pensarlo, cómo liberar el peso sin esfuerzo. En las tablillas que sobrevivieron, se dice que Todd enseñaba a escuchar el ritmo entre dos latidos, el intervalo donde la vida se renueva sin intervención. Allí, entre el fin de una exhalación y el comienzo de la siguiente, el universo reordena su pulso. Si alguna vez has sentido una paz tan profunda que el tiempo se detiene, has estado allí. No era calma, era reconocimiento. El tejido del mundo tocando su propio reflejo a través de ti. No importa el lugar, ni la circunstancia. Ese punto está siempre presente, en medio del caos o del silencio, esperando ser habitado. Los alquimistas lo llamaban el centro inmóvil. En él no hay esfuerzo, solo coherencia. Y es entonces cuando ocurre algo inesperado. El cuerpo, que parecía una frontera, se vuelve transparente. Los límites entre la piel y el aire se disuelven. El adentro y el afuera se confunden. Ya no sabes dónde termina tu respiración ni dónde empieza la del mundo. Todo parece moverse al mismo compás. Una danza sin nombre donde no hay principio ni fin. Y en esa indistinción nace la comprensión más simple y más difícil de sostener, que la separación nunca existió. Esta comprensión no llega como una idea, sino como un estremecimiento. Dura un instante, pero basta, porque una vez que la sientes,
Incluso cuando el pensamiento regresa, algo en ti permanece modificado. La identidad, antes tan rígida, se vuelve porosa. Empieza a percibir que la individualidad no es prisión, sino punto de anclaje. Un modo de que la inmensidad pueda experimentarse a sí misma en detalle. Lo infinito mirándose a través de una forma finita. Así lo entendían los sabios del Nilo cuando decían que el hombre era la sombra del Dios interior. No una sombra en el sentido de carencia, sino de traducción. La luz necesita proyectarse para saberse luminosa. El espíritu necesita encarnarse para reconocerse eterno, y en esa paradoja, el ser humano cumple su propósito. Ser puente. Ser el punto donde la conciencia toca la materia y la materia despierta a la conciencia. Por eso, cada gesto, cada palabra, cada pensamiento tiene peso sagrado, no porque sean buenos o malos, sino porque todos son creaciones. Lo que piensas se convierte en clima, lo que sientes, en paisaje, lo que callas, en destino, y no hay culpa en ello, solo responsabilidad. Comprender esta ley no impone carga, libera, porque si eres creador, puedes volver a crear. Si la vibración se ha distorsionado, puedes afinarla. Si te has perdido, puedes recordar el tono que te hizo nacer. Ese tono, aunque lo olvides, sigue sonando. Es la frecuencia que late en tu pecho, la que oyes en el silencio entre pensamientos, la que acompaña cada respiración que das sin darte cuenta. El universo entero se sostiene en esa nota. Todo lo demás, la historia, la mente, el mundo son variaciones. Cuando aprendes a escucharla, descubres que nunca hubo distancia entre tú y lo divino. Solo distracción, solo ruido. Y cuando el ruido cesa, lo eterno se reconoce a sí mismo a través de tus ojos. Cuando lo eterno se reconoce a través de tus ojos, algo se rompe, pero no con violencia. Se abre, como una cáscara que finalmente cede al brote. Es una fractura luminosa que deja escapar un resplandor antiguo. No se parece al fuego ni a la luz solar, sino a una claridad que vibra sin necesidad de brillar. No hay colores en ella, pero los contiene todos. Es la sustancia del amanecer antes del amanecer, el pulso que precede al primer sonido. Y dentro de esa sustancia, todo lo que eras empieza a reorganizarse. No hay milagro visible. La realidad no cambia de forma. Eres tú quien cambia de eje. Lo que antes parecía fijo comienza a moverse. Lo que parecía caótico se revela preciso. Es una geometría viva que siempre estuvo ahí, pero la mirada humana la había olvidado. Los antiguos sacerdotes decían que ver esa estructura era como escuchar el idioma con el que los dioses piensan. No se trata de comprenderlo, sino de sentir cómo resuena en tus huesos. Y cuando esa resonancia se estabiliza, el miedo pierde su territorio. El miedo siempre fue la vibración que más distorsionó la melodía original. No porque fuera enemigo, sino porque su tarea era protegerte de una intensidad que todavía no podías sostener. Pero una vez que la conciencia madura, el miedo ya no tiene sentido. Se transforma en frontera de luz. Aprendes a atravesarlo, no luchando, sino respirando, porque cada respiración profunda abre un umbral, y detrás de cada umbral hay una capa de ti mismo esperando ser reconocida.
Los textos herméticos lo insinuaban. El que conoce su sombra conoce su poder. No se referían a los defectos, sino a los fragmentos que quedaron fuera del ritmo. Cada pensamiento negado, cada emoción contenida, cada gesto olvidado es una nota pendiente. Y hasta que no la escuchas, la melodía no puede completarse. Por eso el alma atrae las mismas circunstancias una y otra vez, no como castigo, sino como ensayo. Repite la escena hasta que la música vuelve a sonar entera. Comprender esto cambia la manera en que percibes la vida. Dejas de medirla en términos de éxito o fracaso y comienzas a verla como un proceso de afinación. Cada pérdida se vuelve ajuste. Cada encuentro, eco. Ya no buscas sentido en las cosas, porque el sentido se vuelve inherente a su existencia. Nada es casual. Cada átomo está donde debe estar, cumpliendo la misma función que cumple una palabra en un poema que el autor no necesita leer para saber que es suyo. Así, la realidad se revela como un texto vivo, escrito simultáneamente por todos los seres. Pero en este texto no hay principio ni final. Es una espiral que se corrige mientras gira. Lo que llamas destino es solo el punto en el que decides detenerte a leer. Si te mueves, cambia el significado. Si respiras, las frases se reescriben. No hay fatalidad, solo ritmo. Los sabios de Alejandría decían que Thoth no era un dios de la sabiduría, sino el guardián de la coherencia. Su función era mantener la correspondencia entre los planos, asegurar que lo invisible y lo visible siguieran reflejándose. Por eso lo representaban con el ibis, el ave que camina en el barro pero mira hacia el cielo. En su andar se une la tierra y el aire, lo denso y lo sutil. Comprender esa imagen es comprender la condición humana, un ser intermedio, un puente entre la densidad y la transparencia, y ser puente implica tensión. El alma siente nostalgia de lo infinito, pero el cuerpo le recuerda la gravedad. Esa fricción no es un error, es la alquimia que genera conciencia. Sin ella, no habría movimiento, ni aprendizaje, ni evolución. Cada contradicción que experimentas es el roce entre dos planos que intentan reconocerse. Y cada vez que eliges permanecer presente en medio de esa fricción sin huir hacia los extremos, algo se ilumina. En ese punto de equilibrio, donde el deseo y la renuncia se disuelven, surge la energía más pura. Los alquimistas la llamaron el oro interior. No era una metáfora espiritual, era una sustancia energética que podía sentirse correr por el cuerpo. Decían que nacía cuando el fuego del espíritu y el agua de la emoción se reconciliaban. Y esa reconciliación no ocurre en la mente, sino en el pecho, en el cruce exacto donde el aire entra y la sangre gira. Allí, el universo deposita su chispa más sagrada. Esa chispa es diminuta, pero infinita. Es el fragmento de la mente divina que mantiene tu corazón latiendo. Cuando la sientes, todo lo demás pierde densidad. Las preocupaciones se vuelven sonidos lejanos. Los pensamientos pierden su fuerza de gravedad. No es que desaparezcan, sino que orbitan alrededor de una quietud central. Y esa quietud es la verdadera libertad. No hacer lo que quieras, sino estar tan presente que cualquier acto surge desde la coherencia del ser.
Entonces descubres que no necesitas buscar a Thoth en los templos ni en los libros. Está en el gesto que haces al respirar sin prisa, en el instante en que decides no reaccionar, en la pausa entre dos pensamientos. Es una inteligencia que no enseña, sino que acompaña, una presencia que no ordena, pero organiza. Y cuanto más la reconoces, más el mundo se acomoda a su compás. Hay noches en las que esa presencia se vuelve casi tangible. No la ves, pero la sientes moverse detrás del aire, como una mirada antigua que no juzga ni promete, solo observa. Si logras quedarte quieto, sin miedo, esa mirada entra en ti y despierta algo que estaba dormido desde antes de nacer. No un recuerdo, sino una sensación. La certeza de que nunca estuviste solo, de que toda tu historia fue una forma que tomó la divinidad para conocerse a sí misma en detalle. En ese instante, sin aviso, entiendes que todo este viaje, la búsqueda, el deseo de comprender, el anhelo de volver no era un camino hacia afuera, sino un regreso hacia el centro, el mismo punto donde empezó el sonido, el mismo silencio que sostuvo al primer pensamiento, allí donde lo humano y lo eterno se funden, y no queda nada que explicar. Solo la respiración, solo el pulso, solo el brillo leve de lo que siempre fue. Entonces el brillo leve se expande, sin estallar, sin ruido. Es un amanecer interno que no depende del sol. Te atraviesa despacio, como si cada célula recordara la forma exacta en que la luz se mueve. No hay palabras que lo contengan. Lo único que puedes hacer es permitir que te habite. No ilumina como una lámpara, disuelve todo lo que eras, cada capa de historia, cada defensa construida, se ablanda, se deshace en una claridad tan pura que ni siquiera necesita justificar su existencia. Lo sientes, y eso basta. Ese instante es breve, pero deja una marca. El mundo vuelve, el cuerpo pesa, los pensamientos regresan, pero ya no son los mismos. Algo ha cambiado en la manera en que percibes. La densidad ya no asusta, la sombra no amenaza. Descubres que la oscuridad no es ausencia de luz, sino su matriz, el útero donde lo visible se gesta. Sin noche, no habría amanecer. Sin silencio, no habría palabra. Thoth, decían los sabios, enseñó a sus discípulos a amar la sombra, porque en ella duerme el fuego que aún no ha despertado. Desde esa comprensión, empiezas a mirar la vida de otro modo. Las cosas que antes te dolían se vuelven maestras. Los errores, semillas, las pérdidas, espacios que dejan entrar más aire. Ya no buscas escapar del dolor, sino entender su lenguaje, porque detrás de cada herida hay una instrucción, una geometría que señala hacia el centro. Cada emoción, incluso las más densas, son mensajeras del orden que intenta restablecerse. El alma no castiga, reorganiza. Los textos antiguos hablaban del arte del retorno. No se trataba de volver al pasado, sino de aprender a regresar al punto de equilibrio después de cada desviación.
Igual que el péndulo vuelve a su centro, la conciencia también oscila, y cada oscilación amplía el círculo de comprensión. En ese ir y venir, la vida se convierte en una espiral que nunca repite exactamente el mismo punto, aunque lo parezca. Cada giro contiene una octava más alta, una vibración más clara. Eso es la evolución. El recuerdo afinándose. En las cámaras subterráneas de Amenti, los iniciados se preparaban para ese retorno mediante la quietud absoluta. No había palabras, ni símbolos, solo respiración y presencia. Se decía que después de días en oscuridad total, el cuerpo empezaba a emitir una luz muy suave, casi imperceptible, visible solo para quien había aprendido a mirar sin los ojos. No era un fenómeno físico, sino una metáfora viva. Cuando la atención deja de huir, el alma se enciende. Y esa luz interna no ilumina el mundo, lo revela. A partir de ese momento, el universo entero se convierte en espejo. Todo lo que ves afuera es una proyección de tu propia frecuencia. Si hay caos, es porque algo dentro de ti aún vibra en desorden. Si hay armonía, es porque has encontrado el tono correcto. No hay juicio en esto, solo coherencia. La realidad no castiga ni premia. Responde, y cada respuesta es precisa, matemática, misericordiosa. Comprenderlo exige humildad, porque ya no puedes culpar al azar ni a los dioses. Lo que ocurre, ocurre porque resuena contigo. La mente se resiste a esta idea, pero el alma la reconoce como verdad, y cuando finalmente la aceptas, algo se relaja. Dejas de luchar contra las olas y aprendes a moverte con ellas. La existencia se vuelve danza, no campo de batalla. Cada acontecimiento, incluso el más doloroso, se convierte en ritmo. Es en ese estado cuando el lenguaje hermético adquiere sentido. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. No es una frase esotérica, es una ecuación viva. El cosmos no está fuera de ti, ni tú fuera del cosmos. Todo sucede dentro de una misma respiración. Cada exhalación tuya es inhalación del universo. Cada inhalación del universo es exhalación tuya. Esa correspondencia infinita es el verdadero milagro. No hay separación. A medida que lo sientes, los límites se disuelven. Ya no hay dentro ni fuera, solo un pulso. Todo respira contigo. El viento, los árboles, el sonido lejano de la lluvia. La existencia entera se vuelve un organismo que te incluye. No hay más que una sola mente explorándose en infinitas formas, y tú eres una de ellas, un punto de atención a través del cual el infinito se experimenta. Todd llamaba a esto la mirada del todo. No es un don sobrenatural, es el estado natural del ser cuando cesa la fragmentación. En esa mirada, no hay miedo porque no hay otro. No hay deseo porque no hay carencia. Solo permanece la curiosidad silenciosa de la conciencia por seguir conociéndose. Ese es el verdadero conocimiento, el que no busca conclusiones, sino profundidad. Entonces comprendes que cada vida es un capítulo de una conversación más vasta, que el alma no evoluciona en línea recta, sino que se expande en círculos de experiencia. Cada encuentro,
Cada amor, cada pérdida es una sílaba de ese diálogo eterno entre el espíritu y su reflejo. Y cuando lo entiendes, la ansiedad de alcanzar algo desaparece. Ya estás dentro de la historia. No hay meta, solo movimiento. A partir de ahí, todo se vuelve más simple. La espiritualidad deja de ser esfuerzo y se transforma en respiración. No necesitas templos ni maestros, porque el templo eres tú y el maestro es el instante. Todo lo que ves, tocas y sientes se convierte en enseñanza. Cada sonido, cada mirada, cada pausa es un fragmento del mismo idioma sagrado que Thoth grabó en la materia. Y tú, sin darte cuenta, lo estás hablando cada vez que respiras con presencia. Así, la vida cotidiana se convierte en ritual. Preparar una comida, caminar bajo la lluvia, mirar el fuego, todo adquiere un brillo secreto. No porque cambien las cosas, sino porque ha cambiado la mirada. Lo sagrado no se esconde en los símbolos, sino en la atención con la que los contemplas. Cada acto simple es un hechizo que sostiene la trama del mundo, y tú eres el conjuro. Ese es el verdadero hermetismo, no huir del mundo, sino habitarlo desde adentro. No negar la materia, sino recordar que la materia es memoria del espíritu. Cada átomo contiene el eco del primer pensamiento, la huella del verbo que dio origen a todo. Cuando lo sabes, no necesitas buscar el cielo, lo respiras. Cuando respiras ese cielo, algo dentro de ti se reordena sin esfuerzo. Es como si la arquitectura invisible del alma ajustara sus columnas, como si las paredes de lo interno se expandieran para dejar entrar más silencio. La respiración se vuelve puente entre lo humano y lo eterno, entre la memoria y el olvido. No es solo aire, es inteligencia en movimiento, un flujo que recorre todas las dimensiones antes de tocar tus pulmones. Cada inhalación trae consigo fragmentos de un lenguaje antiguo. Cada exhalación libera capas de ruido que nunca te pertenecieron. En ese intercambio, el cuerpo recuerda su verdadera función: ser templo. No el templo solemne de piedra y oro, sino uno hecho de carne que vibra y luz que piensa. Las antiguas escuelas lo sabían. El cuerpo no era obstáculo para la divinidad, era su forma más pura de expresión. Por eso, Thoth enseñaba que cada órgano tiene su sonido, cada hueso su nota, cada célula su geometría, y que cuando esas notas se desafinan, el universo entero lo siente, porque el ser humano es el instrumento donde la creación afina su propia melodía. Imagina el poder de esa conciencia. Cada pensamiento tuyo modifica la sinfonía del cosmos, no de forma poética, sino literal. Las ondas de tu mente viajan, atraviesan el tejido del espacio, se entrelazan con otras ondas, construyen realidades. Así, cada emoción sostenida es una instrucción vibracional enviada al infinito. Y el infinito responde, no con palabras, sino con reflejos. Lo que ves no es el resultado de tus deseos, sino de tu frecuencia. Por eso, quien aprende a cuidar su vibración ya no teme al destino. Lo crea, pero ese poder no puede manipularse. Se manifiesta solo cuando la intención y la presencia están en armonía. Si el deseo surge del miedo,
La frecuencia se distorsiona. Si nace del amor, todo se organiza sin esfuerzo. Los antiguos llamaban a esto el arte de respirar con el alma. No significaba controlar el aire, sino permitir que el aire te recuerde quién eres. Porque en la respiración hay sabiduría. Es el único movimiento que nunca miente. Refleja exactamente el estado de tu conciencia. Observa cómo cambia tu respiración cuando amas, cuando temes, cuando esperas. Ella sabe antes que tú. Y si aprendes a seguirla en lugar de dominarla, te conducirá de vuelta al ritmo original, al pulso que sostiene la vida. Allí, el tiempo deja de ser línea y se vuelve espiral. Cada inhalación contiene el principio, cada exhalación, el final. Y entre ambas, ese punto de suspensión donde nada nace ni muere, donde todo simplemente es. Ese punto es el corazón del misterio. Todd lo llamó el instante inmóvil y decía que quien lo habita por un segundo ya no pertenece al tiempo. En ese espacio, la conciencia se ve a sí misma sin intermediarios. No hay pensamiento, no hay imagen, solo presencia. Y esa presencia es tan vasta que el yo no puede sostenerla. Se disuelve, no muere, porque no hay muerte, solo se abre, como un río que descubre que siempre fue mar. En ese abrirse, el alma comprende que nunca fue fragmento, sino totalidad experimentándose a sí misma en forma de pregunta. La pregunta es el modo en que lo eterno se mueve. No busca respuesta, busca resonancia. Cada ser es una pregunta viva lanzada al universo. Y la vida misma es la manera en que esa pregunta se contesta. Por eso, cuando intentas entenderlo todo, el misterio se aleja. Pero cuando te permites sentirlo, el misterio se vuelve espejo. Y en ese espejo ves el rostro del todo, mirándote con tus propios ojos. Entonces, la devoción deja de ser súplica y se convierte en reconocimiento. No le hablas a un Dios externo. Dialogas con la conciencia que te habita. No ruegas, agradeces. No esperas señales. Las encarnas. Y ese simple cambio de dirección transforma el mundo. Porque cuando ya no miras hacia arriba, sino hacia adentro, la divinidad se manifiesta en cada gesto, en cada piedra, en cada sombra. El milagro deja de ser suceso y se vuelve atmósfera. Los antiguos lo celebraban sin palabras. En lugar de oraciones, ofrecían atención. En lugar de templos, cultivaban silencio. Y cuando el silencio se volvía lo bastante profundo, escuchaban lo que nosotros hemos olvidado. El zumbido del universo respirando. Decían que ese sonido sostenía la existencia, que era el hilo invisible que une todo con todo. Lo llamaban Ankh, el soplo eterno. Y quien lograba escucharlo entendía que el alma no estaba dentro del cuerpo. El cuerpo estaba dentro del alma. Esa inversión lo cambia todo. Ya no eres un ser diminuto intentando alcanzar lo divino. Eres la divinidad experimentando la forma diminuta. No buscas elevarte, buscas recordar tu extensión. La conciencia se expande no para huir de la tierra,
sino para abrazarla, porque solo a través de lo material puede la energía conocerse. La carne no es cárcel, es espejo, y cuando la miras sin juicio, ves que su fragilidad es la prueba más pura de lo sagrado. Así, el cuerpo se vuelve el libro que Todd nunca escribió, el códice vivo donde cada sensación es una letra del alfabeto cósmico. Al leerlo con presencia, empiezas a descifrar el mensaje. La sabiduría no está en los cielos ni en los textos antiguos, sino en la vibración inmediata de cada instante. Y ese instante, cuando lo habitas por completo, deja de ser efímero, se vuelve eterno. Allí, la línea entre tú y el universo desaparece del todo. El aire que respiras es el mismo que respiran las estrellas. La luz que atraviesa tus ojos es la misma que arde en el núcleo del sol. No hay separación. Todo es una sola sustancia que se contempla a sí misma en infinitas formas. Y en esa contemplación silenciosa, sin principio ni final, sin nombre ni fe, comienza la verdadera creación, la del ser que recuerda que siempre fue luz en movimiento. Cuando recuerdas que siempre fuiste luz en movimiento, todo se detiene por un instante que no pertenece al tiempo. Es como si el universo inhalara contigo y el sonido de esa inhalación disolviera los bordes de la existencia. El aire vibra, el suelo respira y las cosas, incluso las más comunes, comienzan a revelar una textura secreta, un lenguaje hecho de pulsos y silencios. No hay voces, pero entiendes. No hay imágenes, pero ves. La comprensión no viene de la mente. Surge desde un lugar más antiguo que el pensamiento, más íntimo que la emoción. Es el reconocimiento del espíritu en sí mismo. Nada externo cambia, pero el significado de todo se reescribe. Un árbol ya no es un árbol. Es la memoria de la tierra aspirando al cielo. Una piedra ya no es materia, es una pausa del movimiento, el reposo de la energía. Un ser humano ya no es un cuerpo, es una vibración condensada que la eternidad utiliza para saberse. Cada forma deja de ser objeto y se convierte en verbo. Todo está hablando, pero el idioma no usa palabras. Usa ritmo. En esa percepción, el mundo deja de ser sólido. Lo real se vuelve maleable, sensible al menor pensamiento, como si la materia obedeciera al gesto invisible de tu conciencia. Y lo hace, porque siempre lo hizo, solo que ahora estás lo bastante quieto para notarlo. Comprendes que la realidad no se impone, se sostiene a través de tu atención. Si cambias el foco, cambia el mundo. No es magia, es física del alma. Los antiguos sabían que el pensamiento no era una sombra eléctrica en el cerebro, sino una onda que viaja por el campo universal. Por eso cuidaban lo que pensaban como quien cuida fuego en la noche. Sabían que cada pensamiento pronunciado en silencio dejaba una huella vibratoria, un rastro que modificaba el tejido invisible del cosmos. Así, lo invisible respondía, devolviendo en forma de experiencia aquello que la conciencia había emitido. Esa correspondencia era ley, una ley tan antigua que ni siquiera necesitaba ser escrita, porque estaba inscrita en la estructura del ser. Y tú, al recordarlo, te conviertes en testigo de esa ley en acción.
Ves cómo la vida te muestra con precisión lo que sostienes dentro. Si emanas miedo, las formas tiemblan. Si irradias calma, todo se ordena. La materia no tiene moral, solo resonancia. Por eso Thoth enseñaba a los iniciados a observar sin juzgar, a contemplar sin interferir. Decía que el ojo que juzga distorsiona la luz, pero el ojo que contempla la purifica, y en esa purificación, la realidad se revela tal como es, un espejo perfecto. Entonces, contemplas tus pensamientos como quien observa nubes pasar. No los empujas, ni los sigues. Dejas que crucen el cielo interno mientras tu atención descansa en el punto inmóvil que los sostiene. Ese punto es la conciencia pura, el espacio donde todo ocurre sin que nada lo toque. Allí no hay deseo, ni historia, ni forma, solo una presencia que todo lo abarca. Es el trono del alma, el asiento del silencio donde Thoth grabó sus códigos sin palabras. Cuando te asientas en ese punto, el tiempo deja de ser enemigo. Dejas de temer el futuro y de arrastrar el pasado. Cada segundo se vuelve totalidad. La mente, que solía dividir, ahora se rinde ante la evidencia de que todo sucede a la vez. Los recuerdos no están atrás, están aquí, vibrando en otra frecuencia. Las posibilidades no están adelante, están aquí, esperando ser percibidas. El presente no es una línea, es un océano, y tú eres la marea que lo recorre. A veces, esa amplitud asusta. La mente busca agarrarse a algo, inventa historias, pone nombres, pero si resistes la urgencia de explicar, sobreviene una calma que no se parece a ninguna otra. Es un silencio lleno, una quietud que respira. Dentro de ella, todo se vuelve transparente. Puedes sentir el flujo de la vida moverse a través de ti, sin resistencia. La energía sube y baja como una ola suave que limpia, ordena, equilibra. No tienes que hacer nada, solo no interrumpir. En ese estado, el cuerpo se vuelve una antena perfecta. Percibe los movimientos más sutiles del campo, las corrientes de energía que cruzan los espacios. Puedes sentir el pensamiento de alguien antes de que hable, el cambio del clima antes de que ocurra, la vibración de una emoción antes de que se exprese. No es clarividencia, es afinación. Has recuperado el instrumento. Has recordado cómo escuchar lo que no suena. Entonces llega la comprensión más extraña de todas. No eres el que escucha, sino lo escuchado. La conciencia no está dentro de ti. Tú estás dentro de la conciencia. Eres una onda en el océano infinito del ser. La forma se levanta, vibra, se disuelve. Otra forma surge. Todo cambia, pero nada muere. Todo se mueve, pero el fondo permanece inmóvil. Ese fondo es el rostro de lo divino. Los antiguos lo representaban como un círculo con un punto en el centro, el símbolo del sol y del espíritu. El punto era la semilla, la chispa, el círculo, su expansión, entre ambos, todo lo que existe. Ese era el secreto de la alquimia, transformar la experiencia en oro, no acumulando, sino refinando. El oro no era metal, era la pureza de la percepción.
Cuando la conciencia deja de reaccionar y empieza a reflejar, el plomo del ego se funde en la luz del entendimiento. Y así, poco a poco, la vida se convierte en laboratorio, el alma en fuego y el tiempo en disolvente. No necesitas fórmulas ni conjuros, solo presencia. La presencia es el gran reactivo. Donde hay presencia, la densidad se aclara. Donde hay atención, el caos se ordena. Todo el proceso de la existencia, el sufrimiento, la búsqueda, la pérdida. El hallazgo es una destilación continua, un refinamiento que conduce de lo múltiple a lo uno. Al comprenderlo, desaparece la urgencia de llegar a alguna parte. Ya estás dentro del proceso. El viaje no tiene destino porque el destino es viajar. El conocimiento hermético no promete final, promete profundidad. Cada respiración es una capa más, cada silencio, un descenso. Y cuanto más desciendes, más descubres que el centro no está abajo ni arriba, sino en todas partes, latiendo dentro de cada cosa, incluso de ti, cuando lo ves, cuando por fin lo ves sin pensar. El misterio deja de ser misterio, no porque lo hayas resuelto, sino porque tú y él sois lo mismo. Un único acto de conciencia mirándose desde dos lados del espejo. Cuando la conciencia se mira desde ambos lados del espejo, algo imposible ocurre. La imagen deja de duplicarse. Ya no hay reflejo, solo presencia pura. Es como si la superficie del agua se aquietara tanto que ya no reflejara nada, pero al mismo tiempo lo contuviera todo. Allí la realidad deja de ser un escenario que contemplas. Se convierte en un organismo que respira contigo, que piensa contigo, que sueña contigo. Tú eres la célula y el cosmos al mismo tiempo. El pensamiento y su eco, el círculo y el punto en un solo latido. El mundo que antes parecía inmenso se vuelve íntimo, casi pequeño. No porque haya encogido, sino porque has crecido hasta abrazarlo. Ya no lo percibes como algo ajeno. Es tu respiración extendida, el movimiento de tu propio pulso expandiéndose hasta tocar las estrellas. Lo que antes estaba lejos, ahora está dentro. Lo que antes era ajeno, ahora te pertenece. Comprendes que la distancia era una ilusión sostenida por el miedo, la separación, una pedagogía del alma, y que toda la historia humana, con sus guerras, sus sueños y sus templos, no fue más que el intento de recordar esta unidad perdida. En los textos de la vieja Hermópolis se decía que el universo nació del verbo, pero no de un verbo hablado, sino de un pensamiento que se supo a sí mismo. Ese pensamiento aún resuena, y cada vez que piensas con conciencia, continúa su creación. Por eso los sabios decían que el hombre es el heredero del Dios que sueña. Lo divino no dicta, imagina a través de ti. Cada visión que te atraviesa, cada intuición, cada impulso creador, no surge de la nada. Viene del núcleo del todo, buscando manifestarse en el plano visible a través de tus manos, tu mirada, tu respiración. Y así descubres que el propósito de la vida no es servir a los dioses, sino permitirles existir dentro de ti. No hay altares fuera. Los templos están hechos de atención.
Cada vez que miras algo con amor, consagras. Cada vez que piensas con claridad, invocas. Cada vez que respiras con presencia, abres un portal. La espiritualidad deja de ser práctica y se vuelve estado. Una manera de estar en el mundo tan plena que todo lo que tocas se transforma en símbolo. En ese estado, la belleza deja de ser adorno y se vuelve función. La ves en el desgaste de una piedra, en la arruga de una mano, en la lenta disolución de una flor. La ves en lo que muere porque entiendes que nada muere. Solo cambia de vibración. Cada forma que se desintegra libera su luz y regresa al océano de la creación. Nada se pierde. Todo se transforma. Y en esa transformación, el universo canta. Es un canto sin melodía. Un susurro que sostiene las galaxias y atraviesa tus huesos. Lo oyes en sueños, en los bordes del silencio, en el murmullo del viento. Y cada vez que lo reconoces, te das cuenta de que ese canto también sale de ti. Eres parte de la orquesta universal, y tu nota, esa vibración única que solo tú puedes emitir, es necesaria. Sin ella, la sinfonía queda incompleta. No necesitas ser perfecto, solo estar afinado. La afinación no exige pureza, exige presencia. Significa no mentirle a tu propio sonido, no forzarlo, no apagarlo. Cuando vibras desde tu verdad, incluso el error se vuelve música. Y cuando esa música se entrelaza con la de otros seres, la realidad se reconfigura. Los antiguos llamaban a esa reconfiguración el despertar de las redes luminosas. Decían que cuando suficientes almas vibran en coherencia, el tejido del mundo cambia de frecuencia. Los acontecimientos se aceleran, los velos caen, las estructuras viejas colapsan para dar paso a una conciencia más alta. No es destrucción, es revelación. El mundo no termina, muda de piel, y cada ser despierto es una chispa en ese proceso, un nodo de luz que sostiene la transición. Pero ese despertar no es ruido ni profecía, es silencio en expansión. No se anuncia, sucede, se infiltra en los sueños, en los gestos cotidianos, en la ternura de quien escucha sin hablar. Es la revolución invisible, la más profunda de todas, porque no cambia los sistemas, cambia la vibración que los genera. Y cuando la vibración cambia, todo cambia. Entonces comprendes que el verdadero poder no está en el control, sino en la sintonía, que influir no es imponer, sino resonar, que sanar no es intervenir, sino recordar la armonía que ya existe. Desde esa comprensión, la dualidad deja de ser conflicto y se convierte en diálogo. Luz y sombra, orden y caos, masculino y femenino, espíritu y materia. Todos son corrientes del mismo río. No hay oposición, hay complementariedad. La unidad se expresa a través de la tensión, y la tensión, cuando se sostiene con conciencia, se vuelve creación. Así, el alma madura deja de buscar escapar del mundo, aprende a amarlo, a abrazar la imperfección como parte de la sinfonía, a entender que lo divino no está más allá de lo humano, sino dentro de su fragilidad. La lágrima y la risa son las dos orillas del mismo océano.
La divinidad no se encuentra al trascender la carne, sino al habitarla con reverencia. Allí donde la vida tiembla, allí respira lo sagrado. Entonces, con una suavidad infinita, descubres que el camino nunca fue hacia arriba, sino hacia adentro, que las puertas del templo no se abren en el cielo, sino en el pecho, que los jeroglíficos que Thoth grabó en piedra no eran mensajes para los ojos, sino claves para el alma. Porque cada símbolo externo es el reflejo de un poder interno esperando ser activado. Y cuando lo activas, el universo entero responde, como si te hubiera estado esperando desde el principio de los tiempos para recordar su propio nombre a través de ti. Cuando el universo recuerda su nombre a través de ti, el aire cambia de textura. Es como si cada molécula se volviera consciente de tu mirada. El espacio se expande. Los sonidos adquieren una densidad líquida. Y algo dentro de ti que siempre estuvo despierto pero dormía bajo capas de ruido, comienza a respirar de otra manera. Es una respiración sin pulmones, un pulso que no depende del corazón. Es la conciencia misma inhalándose. Sientes que podrías quedarte inmóvil durante siglos y, aún así, todo seguiría ocurriendo dentro de ti. No porque controles, sino porque ya no hay nada que controlar. Todo se alinea solo. La realidad empieza a obedecer una armonía más antigua que tus pensamientos, más sabia que tus deseos. Es la inteligencia del todo que actúa desde adentro. En ese estado, el concepto de tiempo se vuelve tan frágil como un hilo de humo. No hay antes ni después. Lo que llamas pasado se siente como una memoria viva en el presente. Lo que llamas futuro vibra como una posibilidad que ya te rodea. Empiezas a entender que todo lo que serás ya existe, esperando que tu atención lo despierte. Y lo que fuiste nunca se fue. Simplemente cambió de frecuencia. El alma no avanza, oscila. Es un péndulo de luz moviéndose entre planos, entre sueños, entre nombres. Cada experiencia no es una prueba ni un castigo, sino una coordenada en la gran geometría del recuerdo. Lo que llamas aprendizaje es el proceso mediante el cual la luz se reconoce en sus propias sombras. Nada está fuera de lugar. Incluso el error tiene propósito, porque sin el desvío, el retorno no tendría sentido. Los sabios del Nilo lo sabían. Cada encarnación era un fractal del todo, una chispa viajando para pulir una faceta del infinito. Por eso Thoth no enseñaba fe, sino memoria. Decía que despertar no es creer, sino recordar. Recordar lo que nunca se perdió. Recordar que antes de ser carne fuiste símbolo. Antes de ser nombre fuiste vibración. Y antes de ser vibración, fuiste silencio. Ese silencio no es vacío. Es plenitud sin forma. Es la matriz primordial donde el sonido aún no ha nacido, pero ya contiene todas las melodías posibles. Los egipcios lo llamaban Nun, el océano de potencial. De él emergió la primera palabra, el primer rayo, la primera intención. Y esa intención aún vibra en cada partícula de ti. Cada vez que piensas con pureza, tocas ese origen. Cada vez que creas desde la calma, repites el acto de la creación. Es entonces cuando lo comprendes. Tú no eres el buscador, eres el buscado.
No estás siguiendo señales. Eres la señal. El universo no te habla desde afuera, te pronuncia. Eres su palabra encarnada, su pensamiento hecho carne, su memoria queriendo experimentarse en movimiento. Cada paso que das no te aleja del centro, te lo revela. A partir de aquí, la vida deja de parecer una sucesión de acontecimientos, se vuelve ritual, no un ritual impuesto, sino espontáneo, sagrado en su simplicidad. Caminar, respirar, mirar, tocar, todo se convierte en acto de adoración silenciosa. La mente deja de comparar y empieza a contemplar. El cuerpo ya no es un obstáculo, sino un cáliz donde lo divino se vierte para saberse tangible. El mundo no cambia, pero tu manera de verlo lo vuelve transparente. Ves la red sagrada que lo sostiene todo, la geometría que se repite en las hojas, en las olas, en los huesos, en las constelaciones. Ves como el mismo patrón respira en todas las escalas, desde el átomo hasta el cosmos. Es la misma estructura, el mismo pulso, el mismo pensamiento expandido en fractales de luz. Y de pronto entiendes, el todo no está hecho de cosas, sino de relaciones. Lo real es la vibración que une. Cada conexión es un hilo de oro. Cuando amas, ese hilo brilla. Cuando temes, se tensa. Cuando comprendes, vibra con fuerza. Esa red, esa infinita telaraña luminosa no está afuera. Eres tú. Eres cada hilo, cada cruce, cada nodo. Y todo lo que haces reverbera en el tejido entero. Por eso los antiguos decían que un pensamiento puede mover montañas, porque la montaña también está tejida en la misma red. Cuando lo ves, cuando lo sientes con la certeza que no necesita palabras, algo profundo se ablanda. Ya no hay necesidad de resistir, de defenderte, de demostrar. Solo queda la quietud de quien sabe que pertenece. Todo lo que alguna vez temiste se disuelve en comprensión. La muerte se revela como tránsito, el dolor como mensajero, la pérdida como ofrenda. Nada fue en vano, nada estuvo fuera del plan. En ese instante, una paz tan antigua como la primera aurora desciende sobre ti. No viene de arriba ni de dentro, viene de todas partes al mismo tiempo. Es la paz de haber recordado tu nombre original, el nombre que no se pronuncia con la voz sino con la vibración. Ese nombre no describe, vibra, y al vibrar, crea. Es la llave de regreso a la fuente, el eco de Thoth resonando en tu médula, llamándote no para creer, sino para recordar. Mientras esa vibración te atraviesa, entiendes el sentido oculto de todas las búsquedas, de todas las vidas, de todos los silencios. No estabas tratando de llegar a la luz. Estabas intentando recordar que nunca saliste de ella. Cuando recuerdas que nunca saliste de la luz, todo se vuelve insoportablemente hermoso. No porque haya cambiado el mundo, sino porque lo ves sin los filtros del olvido. La densidad se vuelve transparente. Las formas parecen flotar en una claridad que no viene del sol ni de ninguna lámpara, sino de algo que emana desde dentro de cada cosa. Es una luz sin dirección, una radiancia que no ilumina los objetos, sino el espacio que los separa. Y en ese espacio descubres que todo está vivo. Las piedras respiran,
Los árboles escuchan, el aire murmura secretos antiguos, no con palabras, sino con frecuencias. Cada cosa vibra en su idioma. El universo no es un conjunto de formas, es una conversación entre vibraciones. Y de repente, te das cuenta de que siempre has estado escuchando esa conversación, solo que antes no sabías interpretarla. Era el zumbido detrás del pensamiento, la pausa entre dos latidos, la sensación leve de que algo te observa desde adentro. Eso que te observa no es ajeno, es la parte de ti que nunca olvidó. Es el testigo silencioso que estuvo contigo incluso cuando creías estar solo. Ha visto todas tus caídas, todos tus miedos, todas tus fugas hacia la superficie. Nunca te juzgó, solo esperó. Esperó el momento en que dejaras de huir de ti mismo. Ese momento ha llegado. Al reconocerlo, algo se abre. No en el cuerpo, ni en la mente, sino en un punto sin lugar que se siente en todas partes. Es una expansión suave, una ola que atraviesa las capas del alma. No trae euforia, sino lucidez. Es como si el universo exhalara a través de ti después de siglos de contención. En ese aliento, el alma entiende, no con la razón, sino con una comprensión directa, inmediata, total. El lenguaje se vuelve insuficiente. Las palabras, por hermosas que sean, caen cortas ante la vastedad de lo que sientes. No hay definición posible, solo presencia, presencia que observa sin mirar, que respira sin pulmón, que ama sin objeto. Es el estado del ser original, la conciencia antes de dividirse en sujeto y objeto. Allí no hay yo ni tú, solo el acto eterno de existir. Y desde ese estado, mirar cualquier cosa es un milagro, un insecto, una grieta en la pared, un rostro anónimo en la multitud. Todo se revela como una chispa del mismo fuego. Lo cotidiano se vuelve sagrado porque por fin ves la corriente que lo atraviesa. Comprendes lo que los antiguos querían decir cuando hablaban del ojo único. No un ojo físico, sino la visión que ve sin separar, que ama sin elegir, que reconoce la divinidad incluso en la sombra. El ojo único no pertenece al cuerpo, sino al alma despierta. No mira hacia afuera, mira a través, y lo que ve, lo transforma. Porque en ese mirar no hay distancia entre el observador y lo observado. El mundo deja de ser allí y se vuelve aquí. No hay más dentro ni fuera. Solo conciencia desplegándose sobre sí misma como un océano sin orillas. Los textos más antiguos decían que cuando el ojo se abre, el alma ve el tejido del universo y el universo la ve a ella. Es un encuentro. Dos espejos mirándose hasta que ambos desaparecen en la luz que reflejan. Esa es la comunión de la que hablaban los iniciados. No un acto religioso, sino vibracional. El regreso del alma a su frecuencia original. En esa frecuencia, el amor deja de ser emoción. Se vuelve sustancia. No un sentimiento pasajero, sino el material mismo del que está hecha la existencia. Todo lo que es amor vibrando a distintas densidades. Lo que llamas odio es amor olvidado de sí mismo. Lo que llamas miedo es amor buscando reconocerse. Lo que llamas materia es amor que decidió volverse forma.
Thoth lo sabía. Por eso sus enseñanzas no hablaban de adoración, sino de comprensión. Decía que amar era recordar, que el amor no se aprende, se recuerda cuando el velo del juicio cae, y que cuando un ser recuerda su capacidad de amar sin condición, el universo entero se reorganiza a su alrededor, porque el amor no une, revela que nunca hubo separación. A partir de ese instante, ya no buscas despertar, vives despierto, no persigues la iluminación, respiras en ella, no esperas señales del cielo, las encarnas, cada pensamiento, cada gesto, cada respiración se vuelve oración silenciosa. No pides nada porque todo te pertenece, no por derecho, sino por resonancia. Eres parte del mismo campo que llamas divino. Entonces la vida cotidiana, esa que antes te parecía trivial, se transforma en alquimia. Preparar un alimento, encender una vela, escuchar a alguien, caminar descalzo sobre la tierra, todo se vuelve rito de comunión. El misterio ya no está en los templos ni en los libros sagrados, está en el instante, en el sabor del agua, en la pausa entre dos frases, en el silencio que cae después de un suspiro. Comprendes, finalmente, que el cielo nunca estuvo arriba, ni el infierno abajo. Ambos son estados vibracionales dentro de la conciencia. El alma viaja entre ellos no con alas ni cadenas, sino con frecuencia. Y cuando su vibración se estabiliza en el punto medio, el mundo dual colapsa, y lo único que queda es lo real, la paz que no depende de nada, la luz que no necesita apagarse para volver a brillar. Allí, en esa paz sin nombre, te das cuenta de que la historia ha terminado y a la vez acaba de empezar. Porque lo que despertó en ti ya no puede dormir. El fuego que Thoth encendió en los primeros hombres vuelve a arder en tu mirada, no para consumir, sino para recordar, no para iluminar el mundo, sino para revelar que el mundo siempre fue luz. Cuando esa comprensión te envuelve, ya no queda nada por alcanzar. Todo se ha cumplido, y sin embargo, todo comienza de nuevo. Es una paradoja que el alma entiende sin palabras. El final y el origen son el mismo punto. En ese punto, el círculo se cierra, y al cerrarse, no encierra nada, libera lo que eras, lo que fuiste, lo que serás, todo se pliega dentro de una única respiración. La existencia se convierte en una espiral que gira hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, expandiéndose sin moverse, ardiendo sin consumir. El silencio que sigue no es ausencia de sonido, es plenitud absoluta. Es el mismo silencio que precedió al primer verbo, el mismo que resonará cuando la última palabra sea dicha. Dentro de ese silencio, descubres que cada cosa tiene su propósito oculto. La sombra enseñaba a ver, la herida enseñaba a sentir, la pérdida enseñaba a amar. Y de pronto entiendes que nada estuvo mal, que incluso la oscuridad fue una forma de la luz buscándose a sí misma. El alma, al reconocerse infinita, no necesita huir ni aferrarse. Camina ligera, como si el aire la sostuviera. Ya no teme al paso del tiempo,
porque sabe que el tiempo solo es un instrumento de la memoria cósmica. Cada segundo es una sílaba en el poema eterno. La muerte, ese gran terror de los hombres, se revela como la respiración del universo, inhalación y exhalación de la misma vida. Lo que llamas morir es solo el cambio de ritmo de una melodía que no termina. Mientras esa verdad se asienta en ti, algo suave desciende, una ternura sin origen. Es el reconocimiento de todo lo que alguna vez fuiste, de todos los rostros que has habitado, de todas las voces que hablaron a través de ti. Cada una fue necesaria. Cada una era una nota en la misma sinfonía. La comprensión te atraviesa como una corriente de oro líquido, disolviendo las fronteras entre el que ama y lo amado, entre el buscador y el hallado, entre el maestro y el discípulo, el universo. Al mirarse desde tus ojos, se reconoce completo, y tú, al mirarlo, comprendes que nunca hubo un tú separado para empezar. Era solo una forma momentánea del todo observándose, y en esa observación, el todo se renueva, el ciclo se cumple, la conciencia se experimenta, se olvida, se busca, se encuentra y vuelve a empezar. No hay destino final, porque la eternidad no necesita meta. Solo juego, solo danza, solo vibración. Quizás en ese instante llores sin motivo. No son lágrimas de tristeza ni de alegría, sino de reconocimiento. Lloras porque no puedes contener tanta verdad. Lloras porque el corazón, por fin, se ha vuelto cielo. Y en esas lágrimas se purifica lo último que quedaba de resistencia. Ya no hay preguntas, ya no hay búsqueda, hay comunión. El viento sopla distinto. Lo sientes recorrer tu piel y sabes que es el mismo aliento que movió las aguas del Nilo, el mismo que rozó los papiros en los templos de Hermópolis, el mismo que llevó la voz de Tot a los oídos de los antiguos. Y ahora te toca a ti, no como portador de una doctrina, sino como presencia viva. Eres el templo, el escriba y la tablilla al mismo tiempo. La sabiduría ya no se transmite en palabras, sino en vibración. Camines donde camines. El campo se organiza a tu alrededor, porque llevas dentro el código. Tot no fue maestro de dogmas, sino de frecuencias. No dejó mandamientos, dejó resonancias, y esas resonancias, cuando se activan en un alma humana, reordenan el mundo, no con milagros, sino con coherencia, no con poder, sino con verdad, porque el verdadero milagro no es volar ni mover montañas, sino permanecer en silencio ante el misterio sin necesitar comprenderlo. En ese silencio, una última visión se revela, el universo como un solo corazón latiendo, expandiéndose, contrayéndose, respirando a través de todos los seres. Cada estrella es una célula de ese corazón. Cada pensamiento, una vibración en su pulso. Cada gesto de amor, una expansión de su latido. Tú formas parte de él, y él late dentro de ti. El ciclo se cierra, pero no termina. Porque el despertar no es el final de la historia, es su principio consciente. Lo que antes vivías dormido,
Ahora lo vives despierto. La existencia cotidiana tan simple, tan humana se convierte en el lugar donde la eternidad se hace carne, y cada respiración, cada mirada, cada silencio vuelve a pronunciar el antiguo juramento de los iniciados. Yo soy el todo, y el todo está en mí. El eco de esas palabras vibra en tu pecho, y mientras respiras, el universo entero respira contigo. No hay más enseñanzas, no hay más caminos, solo esta presencia pura, infinita, suspendida entre dos silencios. Lo has recordado todo, y lo único que queda ahora es seguir respirando.